¿Qué es una constitución? ¿Cuál fue nuestra primera constitución? ¿De dónde surgió? Si es un pacto social, ¿qué ocurre cuando no goza del apoyo popular? ¿Es necesario que las constituciones se actualicen? ¿Es verdad que las constituciones no arreglan nada? ¿Qué es el momento constituyente? Soy Laura Arroyo y esto es La Batalla de las Palabras. La Batalla de las Palabras. Constitución. La Constitución es el pacto social entre los y las ciudadanas de los países democráticos. En años recientes en Latinoamérica, por ejemplo, hemos visto redactarse nuevas constituciones en un intento de actualizar esos pactos que se encontraban fracturados. Casi podría parecer que es imposible pensar en democracias sin constituciones. Pero la palabra constitución parece mucho más compleja. Cuando hablamos de ella, según el país en el que se inicia el debate, los argumentos pueden ir en sentidos muy distintos. En el caso chileno, la Convención Constituyente que se encuentra redactando a la fecha una nueva constitución para reemplazar la que fuera aprobada durante la dictadura pinochetista, surgió de un proceso de estallido social, donde la movilización ciudadana fue determinante para llegar a esta convención. Y sin embargo, conviene recordar que esto no empezó en 2019, cuando debido al alza del precio del pasaje de metro en Chile, se desencadenaron una serie de protestas ciudadanas. Estas protestas reflejaban una crisis mucho más profunda y que llevaba décadas sin resolverse. En Perú, por otra parte, hablar de la Constitución parece vetado para ciertos sectores del país que entienden que siquiera reflexionar sobre la Carta Magna significa inestabilidad, incendio, retroceso. Ni se te ocurre ni pensarlo. ¿A cuántos han terruqueado por preguntarse si el pacto social seguía realmente siendo apoyado popularmente? Tal vez nos toque ir a la raíz de esta palabra, que tras la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, pero también por la crisis económica, política y cultural derivadas de la pandemia, nos ha hecho repensar nuestros propios pactos sociales y la idoneidad de algunas cartas magnas que durante el COVID no se mostraron a la altura. Constitución es una palabra en disputa. Hablemos seriamente de ella. Para entender cómo llegamos hasta aquí, Jaime Rodríguez nos habla de la palabra constitución en la sección Étimo. Algo interesante de las palabras es que así como a veces están formadas por dos o más vocablos, también pueden reunir varios sentidos. Constitución, por ejemplo, proviene del latín constitutio, que a su vez proviene del verbo constituere, que significa establecer, organizar, construir. Y este verbo se forma del prefijo con, que alude a la idea de conjunto, y statuere, que es colocar, disponer. Statuere viene de stare, estar en pie, y de ella se derivan palabras como estatua, estatuto o estado. Es decir, lo que está en pie, lo que no se mueve. Resulta lógico entonces que los romanos utilizaran constitutio para designar al esfuerzo colectivo por crear algo inamovible. La Declaración de los Derechos Humanos, surgida de la Revolución Francesa, no hizo más que cimentar esta idea de que la ley de leyes era algo universal e imperecedero, algo que no se puede cuestionar porque es consustancial a la civilización occidental, por supuesto. Pero las palabras están preñadas de sentidos diversos, incluso contradictorios, porque como les decía, uno de los significados de constituere, del que deriva finalmente la Constitución, es construir, y una construcción no es un edificio, es un proceso. No es una obra acabada, es una obra en marcha. En su esencia, pues, constitución es una palabra viva,
una construcción que requiere cimientos sólidos y firmes, pero también materiales flexibles y adecuados a las necesidades de su época, particularmente en regiones sísmicas como el Perú. En términos más contemporáneos, una constitución es una voluntad, una carta de intenciones. Es un marco legal, sí, pero también una aspiración. ¿Se acuerdan de esa película de Almodóvar en la que la Agrado hace un monólogo en el escenario? ¿Qué es lo que decía? Ah, sí, que una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y ese sueño colectivo al que quisiéramos parecernos también puede llamarse constitución. Hay constituciones que surgen de periodos democráticos y otras que no. Hay constituciones que gozan de amplia legitimidad en sus sociedades y otras que siempre se encuentran en esa tirantez entre quienes quieren preservarlas y quienes quieren cambiarlas por completo. En un sistema democrático, el conflicto, como vimos en nuestro tercer episodio, es parte del funcionamiento de nuestras sociedades. Y sin embargo, ¿cómo saber que una constitución deja de ser realmente representativa y legítima? Conversamos con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y ex letrado del Tribunal Constitucional de España, Joaquín Urías, al respecto de esta legitimidad de las constituciones. La legitimidad de una constitución proviene de numerosos factores. Evidentemente, una constitución que ha sido aprobada por un régimen con tintes autoritarios, como puede ser el caso del Perú de Fujimori, evidentemente es una constitución a la que le va a costar mucho más trabajo alcanzar plena legitimidad. Sin embargo, no se puede decir que siempre que haya una constitución aprobada durante un periodo político autoritario, dictatorial o con mala reputación social, sea una constitución que carece de legitimidad. La legitimidad de la Constitución es un concepto un poco más amplio y que depende del sentir social. Una Constitución es legítima cuando el pueblo la siente como un elemento capaz de transformar. La Constitución tiene que darle a la sociedad un horizonte hacia el que se quiere dirigir. La Constitución nos dibuja cuál es el modelo ideal de sociedad. Nos gustaría ser así, así y así. Y para conseguirlo vamos a respetar ese texto, vamos a respetar este modelo de organización porque es el que mejor nos va a llevar a ese horizonte ideal con el que todos soñamos. En la medida en que la mayoría de la sociedad entienda que una constitución dibuja un horizonte social válido, la constitución es legítima. Evidentemente, una constitución aprobada durante determinado periodo histórico con el que hoy día ya no nos sentimos identificados, es más difícil que se nos presente como el modelo de horizonte al que queremos llegar. Urías nos habla del horizonte que una constitución dibuja. Curioso, a veces parece que cuando hablamos de la Constitución lo hacemos desde el punto de vista únicamente histórico, de aquello a lo que hizo alusión cuando fue concebida. Y esto es cierto, las constituciones son, por razones lógicas, hijas de sus tiempos. Sin embargo, lo importante es entender que su papel como convocantes de un pueblo es el de trazar un horizonte de futuro, y no solo una foto del momento en que fueron redactadas. ¿Por qué una nueva constitución? Jaime Guzmán lo decía de manera muy clara, la que tenemos hoy día, impuesta de manera fraudulenta por la dictadura en 1980, genera condiciones para que básicamente las cosas no puedan cambiar. Oíamos a Gabriel Boric, actual presidente chileno, que en 2019, cuando era diputado en su país, señalaba la necesidad de una nueva constitución en esa clave, la de futuro. Si una constitución no permite el cambio de las sociedades que necesariamente cambian en los tiempos, va perdiendo legitimidad. De hecho, en Perú hemos oído a la presidenta de la Comisión de Constitución en el Congreso, Patricia Juárez, señalando a la misma constitución vigente, la del 93, como obstáculo para cambiar las cosas. Esto fue lo que dijo tras el anuncio del presidente Pedro Castillo de enviar un proyecto de ley al Congreso que convocara un referéndum para preguntar a la ciudadanía si quería o no una nueva constitución. La Comisión de Constitución se pronunció proponiendo un decreto de archivo porque el proyecto del Ejecutivo no recoge de manera, en forma y en fondo, lo que nuestra Constitución señala.
Es curioso que si la legitimidad de las constituciones tiene que ver con el horizonte de futuro que son capaces de trazar, al mismo tiempo se las utilice como obstáculo para hablar siquiera de ellas mismas. Somos los y las ciudadanas quienes damos sentido a estos pactos sociales. Cerrar la conversación usando a la misma Constitución como una piedra que se le arroja a la cabeza a quienes se hacen preguntas es cuando menos poco democrático. I was born Constitución, soy hijo del trueno, padre del sudor, la calle es mi tobogán y me voy a deslizar, y me voy a deslizar. I was born Constitución. Sigamos el hilo. Estallidos sociales, crisis, manifestaciones, enfado con la forma en que los países se desarrollan. Casi pareciera que la palabra constitución cobra peso en contextos de crisis. Pero empecemos por el comienzo. ¿Qué es realmente una constitución y por qué es importante que sea refrendada por sus pueblos? Dicho de otro modo, ¿es posible mantener una constitución que no goza de simpatía popular? Parece asentada la idea de que cuando se quiere cambiar una sociedad, se empieza por redactar una nueva constitución. Eso ha sucedido en algunos países de América Latina en la última década, pero también sucedió mucho antes en el tiempo. Por ejemplo, no se nos olvide que la Revolución Francesa se plasma inmediatamente en una constitución, en un modelo de constitución. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué cuando alguien quiere crear un nuevo modelo de sociedad, lo primero que hace es redactar una constitución? Porque la Constitución viene a ser como el marco general en el que se tiene que mover una sociedad. Una Constitución no es una ley, no es un documento jurídico, es una declaración por la que una sociedad dice: nosotros nos vamos a regir por estas normas. Este es nuestro modelo de sociedad. Vamos a ser un país federal con los territorios que tengan determinado poder, o vamos a ser un país que tenga un presidente que lo dirija, o vamos a ser un país donde todo el poder resida en un parlamento elegido cada 4 años por el pueblo, o vamos a ser un país en el que haya democracia participativa. Cualquier decisión sobre el modelo de país se mete en la Constitución y a partir de ahí se vuelve una norma vinculante. Un modelo de país que todos y todas de alguna manera avalamos y respetamos es lo que dota a cualquier constitución de legitimidad en un sistema democrático. ¿Qué pasa entonces cuando no hay un aval popular que apoye a este modelo de país plasmado en la Constitución? El problema es que la Constitución vincula al pueblo. El pueblo se compromete a aceptar la Constitución para el futuro, incluso para generaciones que van a nacer después de que ya exista la Constitución. Y eso plantea un problema en la medida en que la Constitución, si no refleja los valores que quiere el pueblo, pues se vuelve una norma dictatorial. El pueblo no puede cambiar la Constitución, está sometido, tiene que obedecer la Constitución, pero si el pueblo no apoya, se vuelve una norma dictatorial. Por eso, en la vida real, en la práctica, cuando hay una Constitución que pierde el respaldo popular, no queda más remedio que cambiarla. Porque la Constitución obliga al pueblo, obliga a todo el mundo a actuar de determinada forma, pero al mismo tiempo la Constitución no tiene mecanismos para imponerse, más que la voluntad de Constitución, la voluntad del pueblo de obedecerla. Luego, suena un poco paradójico, pero es así. Sin Constitución, un pueblo no dice o no sabe a dónde quiere ir, pero cuando la Constitución dice algo que ya no coincide con lo que quiere el pueblo, la Constitución se convierte en papel mojado y no queda más remedio que cambiarla. Papel mojado nos suena conocido. ¿Cuántas leyes conocemos que al no ser cumplidas dan exactamente igual? Pero cuando hablamos de la gran ley de leyes, vale decir, de la Carta Magna que nos convoca a todos y todas, merece la pena una reflexión aún más de fondo. Vamos a la historia. Tras ver el caso chileno que nos queda cerca, podríamos pensar que las constituciones como vía de encuentro entre ciudadanos diversos y demandas distintas suponen que siempre haya cierto contexto de crisis para que éstas puedan reformarse o incluso dar paso a una nueva. El historiador sanmarquino y magíster en antropología Gonzalo Paroy
dibuja una línea de tiempo para entenderlo mejor. Para esto me tengo que ir pues necesariamente al siglo XVIII, ¿no? El siglo de las revoluciones burguesas. El hito de Francia, ¿no? Francia, que estaba gobernado por un estado absoluto, una monarquía absoluta, en donde el rey era pues además la ley, decide, no por buenas maneras, ¿no? Sino de manera muy violenta, cambiar este pacto, cambiar esta forma en cómo se llevaba la relación entre las autoridades, digamos, y el pueblo. Lo hacen mediante una revolución, el cual genera lo que podría ser el inicio de la historia constitucional, ¿no? Es esa idea de que no es el monarca el que decide, ¿no? Sino que hay determinados parámetros los cuales las autoridades deben regir, ¿no? Básicamente, los todavía súbditos del monarca francés deciden que ya era hora de decidir por sí mismos. Traducción: le dicen al rey, hasta aquí nomás. Sin duda, un gran periodo de crisis, porque cambió todos los cimientos de interrelación social entre franceses y francesas, y también la forma en que la sociedad se articulaba con sus instituciones y sus poderes. ¿Pero qué tiene que ver esto con América Latina? Bueno, todos los estados republicanos de América que nacen en el siglo XIX son en cierta medida hijos de esa forma de gobierno que nace en Occidente, primero en Francia, pero que no es la única, ¿no? Le sigue, por ejemplo, el caso de Inglaterra, ¿no? Que también es bastante conocido. Inglaterra no tiene una revolución tan violenta como la francesa porque la política más o menos que se ponen de acuerdo. Hay guerras, no voy a decir que no la hay, pero se ponen de acuerdo para crear un sistema que llamamos monarquía constitucional, ¿no? Hay un monarca y lo mantienen al monarca, no es como en Francia que lo matan, ¿no? Lo sacan de la política de forma radical, ¿no? Pero aquí el monarca se rige bajo un parlamento, ¿no? Entonces es un parlamento que el día de hoy gobierna por completo, junto a un monarca que pues tenía las políticas ejecutivas, digamos, de alguna manera. Las Cortes de Cádiz surgen como una vía de escucha y de reproducción de una nueva forma de concebirnos en nuestra relación con el que había sido el imperio. De alguna manera, en el siglo XIX, también nosotros entramos en el debate constitucional producto de los cambios de sentido de la época a nivel mundial. Las Cortes de Cádiz ocurren cuando el imperio hispano está en una crisis total, ¿no? Para empezar, Napoleón ha invadido España. El rey sale, ¿no? Es descabezado. La monarquía, el imperio español es descabezado. Entonces, los políticos del momento, la nobleza del momento, deciden buscar una salida, ¿no? Y la salida que ellos encuentran es formar una asamblea en donde decidan todos. Porque no solamente la crisis venía en España por la invasión francesa, sino que también recordemos que a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX en América hay una serie de conspiraciones, rebeliones, ¿no? Desde Tupac Amaru hasta las rebeliones de Cusco, de Tacna y de todos lados que hubo aquí en América Latina. Entonces ya se venían nuevos vientos, ya se avecinaba una nueva forma, unas nuevas demandas, una forma de qué cosa queremos ser como, bueno, no vamos a decir como Estado. Entonces esta asamblea busca tomar esas voces, ¿no? Las voces de los asambleístas americanos que nunca había pasado, ¿no? Entonces se forman con las famosas Cortes de Cádiz, con mayoría reformista, donde proponen esto, ¿no? Hay que tener reglas básicas en donde nuestro monarca deba gobernar. Y estas reglas básicas deben de escuchar a esos que en otros momentos no habían sido escuchados. Ese es el hito, ¿no? Generan una constitución, que es la Constitución de 1812, que es con la que yo inicio el hilo, y es como una suerte de, ¿no? Estamos siendo escuchados bueno, no voy a decir una mayoría bajo los términos actuales, pero sí es una demanda de la época, ¿no? Asumir reformismos, asumir diferentes formas de tratar a los, bueno, todavía súbditos, ¿no? Para hoy nos habla de dos claves fundamentales. Por un lado, la participación por primera vez de las voces de quienes antes no eran escuchados. Esto no significa que todos y todas las peruanas fueron escuchadas, sino que ese porcentaje mínimo de criollos con cierto poder y acceso a espacios de poder lo fue, por primera vez. Pero por otro lado, está una pregunta clave que a veces olvidamos cuando pensamos en la palabra constitución, la pregunta matriz. ¿Qué clase de país queremos ser? En el Perú ya los famosos próceres, precursores, hacen esa pregunta, ¿no? De ¿a qué se viene o qué motiva estas nuevas demandas, ¿no?
Y son demandas que ellos mismos tienen, ¿no? Uno, el no ser considerados dentro de las decisiones, ¿no? Uno cuando lee a Juan Pablo Vizcarra Guzmán, la famosa carta a los españoles americanos, es un llamado a eso, ¿no? Un llamado a no podemos seguir siendo siempre lo que va detrás de los españoles de la península, ¿no? No podemos, ellos no tienen nuestra historia, no tienen nuestra perspectiva. Y en todo caso somos un reino muy poderoso, ¿no? Porque somos un espacio, un estado, una nación muy rica en recursos, que ya tiene una forma de gobierno diferente a la del mismo estado español, etcétera, ¿no? Entonces sí plantean desde reformas simples, como ser tomados en cuenta, hasta separatismos. Hay claramente, ya hay algunos que plantean separarse del imperio. De alguna manera, nuestros procesos de independencia en Latinoamérica ya iban gestándose con fuerza y apuntando a nuestras voces soberanas y nuestro derecho a decidir por nosotros mismos. Cádiz, de alguna manera, amortiguó un poco esa gesta permitiendo las voces de algunos. Miren qué curioso cómo desde la historia vemos que en un contexto de crisis y debilidad no se opta por callar a quienes exigen nuevas demandas, sino ceder y oírlos como mínimo. Eso es Cádiz, ¿no? Esa es la importancia de este llamado, que es una suerte de ya, vamos a contener vía aceptar demandas para algunos nobles españoles y para los criollos es ya, ¿no? Estamos siendo parte del Estado también. El querer detener lo que pudo haber sido una radicalización, y lo que fue, de hecho, ¿no? Que también es una constante en la historia constitucional, como vamos a ver más adelante. Nos va quedando claro que el anhelo por la Constitución surge en el contexto histórico del que nos habla Paroy, pero tiene que ver directamente con las crisis que evidencian grietas de debilidad en los sistemas establecidos. ¿Siempre una Constitución ha surgido de contextos de crisis? Toda crisis es un síntoma de que evidentemente algo del sistema que estamos llevando no anda del todo bien. Partiendo desde ahí, yo no veo por qué esta u otra crisis de otro tipo podría no llevar a dialogar de por qué o cómo es que podríamos mejorar algunas cosas. Yo insisto en que de repente no el cambio constituyente es una salida, pero sí me parece una de las más viables y radicales, por cierto. Pienso, por ejemplo, con el contexto del 92, ¿no? 92-93, que sería el último cambio constitucional. Salíamos de una crisis económica que yo espero sea irrepetible en la historia del Perú, ¿no? Del primer gobierno aprista. Estábamos en un contexto casi de guerra, ¿no? Con el conflicto armado interno. Entonces, sí se vio como una salida radical el cambio constitucional. Y bueno, Fujimori lo utilizó muy a su favor, ¿no? Porque utilizó toda su propaganda política para ese cambio, ¿no? Entonces, sí, definitivamente son crisis irrepetibles, pero también las mismas crisis se van actualizando. No vamos a esperar a estar en un contexto de guerra civil, que fue lo que marca los cambios constitucionales, por ejemplo, del siglo XIX, porque evidentemente son otros tipos de crisis, son otras demandas. No vamos a esperar las demandas del siglo XX, donde pedían, por ejemplo, una reforma agraria que hoy día ya no tiene la misma lógica, ¿no? O la abolición de la esclavitud, que también fue una demanda que se acogió en el siglo XIX, por ejemplo. Pero evidentemente se exigen nuevas demandas, ¿no? Participación de las comunidades indígenas en las decisiones, por ejemplo, ¿no? Un sistema que de verdad garantice la salud, que es algo que la pandemia ha hecho notar, y etcétera, ¿no? Yo sé que además es un debate arduo que tienen los constitucionalistas por adelante, pero evidentemente el acoger demandas es una necesidad que se ve no solamente en la actualidad, ¿no? Sino que se ve a lo largo de los cambios constitucionales. De alguna manera, incluso la oposición de un país, si es responsable, debería entender que no se pueden evadir las demandas de cambio de una ciudadanía por mucho tiempo. De lo contrario, como veíamos al hablar de Cádiz, se corre el riesgo de una radicalización mucho mayor. Yo también creo que una oposición responsable vería esas demandas como una posibilidad de, uno, tener votos para ellos, que también es parte de la política, y dos, de verdad contener de que es posible que se venga algo peor, ¿no? Que haya una radicalización distinta, diferente, peor, que también es algo que se ha visto a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Asamblea Constituyente del 78 de mayoría aprista, bueno, del otro APRA, que hace mucho que ya no existe, el segundo partido más fuerte de la Constituyente tuvo que aceptar las medidas de corte más progresista. ¿Cuál era? El Partido Popular Cristiano. La redacción de la Constitución se entendía como un tira y afloja entre las demandas de unos y las de otros, un ejercicio de realpolitik. Que vamos
hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Oíamos al presidente Pedro Castillo anunciar un proyecto de ley que presentaría al Congreso para que se llevara a cabo un referéndum para consultar a la gente si quiere o no una nueva constitución. A diferencia de en el 78, el escenario de hoy parece mucho más complicado para alcanzar un mínimo de acuerdos sobre, casi nada. Para comenzar, no se permite siquiera hablar de la posibilidad de una nueva constitución. Hablarla. Punto. Mucho menos votar sobre si se quiere o no. Desde el bando defensor de la Constitución del 93 se elimina la conversación de formas diversas, pero que en la práctica son lo mismo. Algunas más talibanas, otras más desesperadas y otras más sutiles. Por ejemplo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, reaccionó enfurecidamente. Ese es un tema que no está en la Constitución, es inconstitucional. Es inviable, por lo cual, si envían eso, podrían ser pasibles de una denuncia constitucional. Es una distracción. Son tan incompetentes que no pueden poner ni siquiera la cuarta dosis. Imagínate si no pueden poner una vacuna, ¿qué constitución van a hacer? Para ella, hablar de una nueva constitución es una distracción. Así de sencillo. En la misma línea, aunque con una explicación que serpentea en algunas incoherencias, el congresista de derecha neoliberal Alejandro Cabero apunta. Luego de 30 años de crecimiento económico, el Perú ha estado durante los últimos años en una suerte de piloto automático, donde el país tiene cada vez menos capacidad de reducir la pobreza, de darnos mejores servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos visto que la economía ha crecido muchísimo, el sector privado ha hecho su parte, el sector privado ha generado riqueza, ha generado empleo, ha pagado impuestos, y el Estado no se ha modernizado o no ha avanzado a la misma velocidad, y hoy día el Estado es la principal mochila, el principal lastre que genera ese piloto automático y que nos impide dar como país un gran salto al desarrollo. Interesante. Es la constitución vigente peruana, la del 93, la que permite a los capitales privados una fuerte presencia en nuestros sectores estratégicos e incluso al brindar derechos por encima del poder del Estado para lo mismo. Y sin embargo, tras décadas de esa constitución en vigencia, resulta que el problema es el Estado. Tal vez habría que decirle al congresista Cabero que justamente porque el Estado no puede seguir de brazos cruzados, es que el debate sobre una nueva constitución que hable de un nuevo rol del Estado es pertinente. Algo de sentido común. Para un medio de comunicación como RPP, la línea es también la misma. Aquí, el inicio de su reportaje tras el anuncio presidencial. El presidente Pedro Castillo remitió ese 25 de marzo el proyecto de reforma constitucional que autoriza someter a referéndum la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Esta situación pondría en peligro la proyección de crecimiento económico del país, que para este 2022, recordemos que el Ministerio de Economía estimaba un crecimiento de cerca de 4%, y lo mismo hacía el BCR, el Banco Central de Reserva, por allí mantenía la expectativa de crecimiento de 3.4%. Sin embargo, estamos con ese anuncio lejos de llegar a estas cifras esperadas. Y para la mayoría de economistas mediáticos como David Tuesta, exministro de Economía y, oh sorpresa, asesor en políticas públicas de la Asociación de AFPs, todo se resume al aspecto económico. Lo que uno va a esperar sobre esto es, seguramente en los próximos meses, un desplome mayor de la confianza empresarial, y esto tiene impacto sobre inversión, crecimiento y empleo, ¿no? Entonces las proyecciones que ya estaban convergiendo hacia 2% o incluso por debajo, pues el sesgo ahora se convierte en menor crecimiento para este año y menor para el siguiente. Este último argumento es uno de los principales argumentos con el cual en Perú se oponen no solo a una nueva constitución, ojo, sino al debate sobre la posibilidad de escribir una. Insisto, ese paso previo es cerrado de muchas formas, algunas sutiles y algunas furibundas, pero el efecto es el mismo. No permitamos que se hable de ella. Los argumentos son casi 100% económicos de por qué no hay que cambiar la Constitución. Y de verdad es realmente preocupante porque estamos reduciendo el mundo político a la economía, ¿no?
Y hay casi un manto, un velo sagrado muy grueso que se ha tejido en torno a esta Constitución 93, como si se pensara que es natural, ¿no? Que es neutral, esta Constitución es neutral. Y se ha olvidado que uno lo hizo un grupo absolutamente conservador, donde las izquierdas participaron en minoría, porque acordemos del contexto, ¿no? Estaban siendo perseguidas, para empezar, y fueron totalmente desprestigiadas por lamentablemente el fenómeno Sendero, ¿no? Entonces, totalmente desprestigiadas, entonces salieron del marco político, muy pocos participaron. Y claramente es notorio una tendencia neoliberal, aunque a algunos no les gusta que se use esa palabra, pero entonces se entendió ese tipo de liberalismo en donde el Estado no participa como una necesidad para salir de esa crisis. Y probablemente uno cuando ve el desarrollo, digamos, de los números macroeconómicos, dirían, bueno, estuvo bien, ¿no? Pero estuvo bien para ese momento, ¿no? Es lo que no vemos, el daño que después puede haber producido 30 años después, ¿no? Entonces no es una constitución neutral, es hecho por grupos muy conservadores, con voces disidentes casi inexistentes, con una necesidad de incorporar medidas neoliberales, y bueno, finalmente muy presidencialista, ¿no? Lo que menciona Parodi no es menor. Las constituciones, como vemos, además de suponer un pacto entre ciudadanos y congregar una serie de acuerdos sobre el horizonte que nos trazamos como país, son también un símbolo. Esto puede parecer poca cosa, pero no lo es. Un símbolo marca la ruta por la que andamos colectivamente. Es verdad que las asambleas constituyentes desarrollan un mandato para redactar una constitución nueva y eso toma tiempo. Pero no lo toma porque se hagan los debates a puerta cerrada, sino porque justamente recogen demandas varias de la sociedad en el momento histórico y político en que se encuentran. En el caso peruano, resulta interesante la diferencia en el tiempo de debate y reafirmación mediante referéndum entre la Constitución del 93 y la del 79. Uno cuando compara el tiempo entre las discusiones del 90 en la Constitución del 93 y el 79, la del 79 duró desde su instalación hasta la promulgación poco más de un año. La del 93 duró 6 meses. Sí hay una diferencia amplia entre las discusiones. Y insisto, ¿no? Desde el 78, que estaba llamando, desde el 77, perdón, que ya se sabía que la salida iba a ser con una nueva constitución, entonces hay ya ese diálogo de demandas populares que determinan en hacer nuevos grupos políticos que participan después de la constituyente, ¿no? En el 93 cae un golpe de Estado, vamos a llamar a elecciones, llaman con los pocos partidos políticos que estaban entonces, y después de la instalación, 6 meses después se promulga. En la misma línea, un entonces todavía congresista chileno, Gabriel Boric, señalaba que en efecto las constituciones toman su tiempo, pero tenían por lo mismo una razón de empezar lo antes posible. Y una última cosa, que creo que es tremendamente importante. Entendamos que la Constitución, como decíamos antes, no resuelve todos los problemas y se va a demorar en el debate. Una Constitución no se hace un día para otro. Pero sin embargo, habemos quienes tenemos la convicción de que es necesaria para tener un futuro común y que todos nos sintamos parte de la misma casa. Como vemos, el simbolismo vuelve a ponerse sobre la mesa. Creo que el Perú merece, ahora que conmemoramos el bicentenario de nuestra independencia, una nueva constitución hecha en democracia. En la misma línea, Verónica Mendoza, ex candidata presidencial peruana, apunta a la democracia como un símbolo de origen sobre la Carta Magna. ¿Es posible desligar la democracia de la Constitución? En ese sentido, reformar la que tenemos o una nueva Constitución. Para Gonzalo Parodi, el símbolo es fundamental justamente por ese componente, el democrático. Y por ello, apuesta a una nueva Constitución antes que a más reformas sobre la vigente. Yo insisto en que salir de la fujimorización de nuestra política es necesaria. Y decir al día de hoy, viviendo con la Constitución que hizo un dictador, debería ser una frase que nos pone en jaque y nos hace cuestionar de qué cosas somos y queremos ser como nación. Cuando personalmente yo me he acercado a las constituciones del siglo XIX, era para saber eso, ¿no? Qué cosa concebían los políticos como su país, como su nación. Estuve ahí, veías los problemas políticos que tenían, ¿no? Entonces tenían una visión, eso, ¿no? Lo que eran, ¿no? Haber nacido de problemas de guerras civiles y tener una visión muy reducida de lo que querían como nación. Entonces yo, con esa mirada, cuestiono también las constituciones del siglo XX y particularmente la del 93, y veo lo mismo, ¿no? Veo que la hace un grupo muy pequeño que tiene una visión reducida del país, ¿no? Entonces, mi primera respuesta es esta, ¿no?
Una sí, porque necesitamos destruir, derrocar finalmente este símbolo de la dictadura, que debió hacerse en su momento, ¿no? Para hoy nos habla por un lado de la memoria y el símbolo que la ejemplifica, y por otro de la representación a la hora de escribir una constitución. La Constitución 93 fue hecha por grupos conservadores muy reducidos, ¿no? Que no permitieron, uno, ni la negociación, ni dos, la representación. El Perú tiene, pues, además de regiones, grupos étnicos, grupos culturales y naciones distintas a las que usualmente han gobernado. Entonces, sin asumir esas voces, que es una demanda del día de hoy, no del siglo XXI, jamás vamos a tener representación completa. O sea, si no hay voces aymaras, si no hay voces, digamos, un par de grupos indígenas que sean la mayoría, ¿no? Los grupos Ayánica y los Shipibos Conigos. Si no hay voces de ellos directamente que le digan a una Asamblea Nacional, esta es nuestra principal demanda, realmente no tenemos una representación completa. O sea, realmente esta Constitución no representa a la nación. Entonces, el tanto del 93, como probablemente todas las anteriores, adolecen de eso, ¿no? Pueden decir lo que quieran, ¿no? Pero no pueden decir que es una Constitución que representa. Se puede discrepar o estar de acuerdo con esto, pero no podemos negar que es un argumento democráticamente diáfano. De hecho, esto podría servir para responder a ese otro argumento que oímos muchas veces en el debate impedido sobre la Constitución en el Perú. Lamento tener que informarles que con una nueva Constitución el Perú no será otro. El Perú puede terminar siendo exactamente el mismo. Ese argumento con el cual nos dicen que una Constitución no arregla nada. Como oíamos decir a Boric, evidentemente no se arreglan todas las cosas con una Constitución, pero esa puesta en común de un horizonte colectivo es en sí mismo el valor principal de cualquier sociedad y de hecho trae periodos de estabilidad. Ese acuerdo nos dota de un pacto que permite una suerte de inicio colectivo nuevo. Esto lo apunta bien la presidenta de la Convención Constitucional chilena, María Elisa Quinteros, al aterrizar lo que la nueva Constitución está incorporando. Al menos en términos de derechos sociales, yo creo que va a haber valido la pena todo este esfuerzo. Yo creo que hay mucho consenso en las cosas básicas que originaron o detonaron al final la crisis social, el estallido, la revuelta, no sé cómo quieran decirle, que vamos a avanzar. Entonces, ¿realmente las constituciones no resuelven nada? Lo que queda claro es que inician un proceso de escucha y de concreción de demandas nuevas que se actualizan según los tiempos. Ese nada es falaz. Por otro lado, también se nos dice que no se puede hablar de una nueva constitución si no existe un momento constituyente. ¿Pero qué es el momento constituyente? ¿Es como levantarte una mañana, mirar por la ventana y decir, ¡oh, mira, ya está el momento constituyente? Si no, si es un proceso, ¿por qué hablamos de un momento como algo concreto y determinado en el tiempo y no de pulsiones que se van sintiendo a lo largo de los años? Un momento debe entenderse como a lo largo, desde la Constitución anterior hasta el día de hoy, qué nuevas demandas o qué tipos de nación o qué tipos de nueva nación queremos, ¿no? Qué tipos de ideas han surgido de lo que queremos ser como nación. Es decir, el momento constituyente debería entenderse, si bien agudizado con las crisis contemporáneas, debería verse como el periodo desde la última constitución hasta la constitución contemporánea, porque es desde esa última constitución que debería empezar nuestra evaluación de qué tipos de demandas surgen, qué otras voces necesitamos escuchar y qué crisis esta constitución no ha soportado, ¿no? Entonces no debería entenderse como un momento. Entonces, hablamos de un periodo que en realidad ya se está dando. Las manifestaciones, aunque no en todo el territorio, sino atomizadas en Perú, exigiendo una nueva constitución, no deberían ser obviadas, por más que a algunos les gustaría que no se escuchen estas demandas. No hay democracia sin constitución porque un elemento fundamental de la democracia es que no haya ningún poder absoluto. En un Estado democrático, todos los poderes tienen que someterse a algo superior, tienen que tener un contrapeso. Y la Constitución es ese contrapeso. La Constitución es la que permite que todos los poderes tengan límites. Y en ese sentido, sin Constitución no hay democracia. Ahora bien, dicho eso,
Eso no significa que toda constitución sea democrática, porque la constitución, en la medida en que configura el modelo de sociedad al que nos queremos dirigir, en la medida en que la constitución dice esto es lo que queremos decir, tiene que tener suficiente entidad democrática. O sea, una constitución que dice queremos una sociedad en la que todo el mundo pueda opinar como quiera y no haya ideas prohibidas, en el que cada uno se pueda desarrollar como persona sin que sufra discriminaciones por su orientación sexual o por su origen étnico o por su sexo. Eso es una constitución que puede, digamos, que recoge valores democráticos, una constitución que diga aspiramos a que toda la ciudadanía tenga una vivienda, a que todo el mundo tenga acceso a seguridad social y a la sanidad gratuita. Queremos una sociedad en la que todo el mundo reciba una educación, independientemente de que pueda o no pueda pagársela, etcétera, etcétera. Ese modelo de sociedad, si es suficientemente democrático, la Constitución será democrática. Hay constituciones, por ejemplo, que no reconocen el derecho de todo el mundo a expresar su opinión y que dicen hay determinadas opiniones que no se pueden expresar. Hay constituciones, por ejemplo, en las que no se quiere reconocer el derecho a la vivienda o el derecho a la seguridad social. En esa medida, esas constituciones son necesarias como constitución para la democracia, pero no son suficientes porque no diseñan un espacio, un modelo final al que queremos llegar democrático. En resumen, eso significa, sin constitución no hay democracia, pero el grado de democracia que tenga un país va a depender también de cuánto de democráticos sean los valores que presenta como aspiraciones sociales la Constitución en vigor. Interesante. No se trata solo del qué, sino del qué contiene. En efecto, como vimos en el episodio sobre democracia, esta supone un ejercicio constante de actualización sobre nuestra forma de incorporar a los otros excluidos de nuestros sistemas. Es un horizonte, no una meta a la cual ya hemos llegado. Y la Constitución es una palabra que hoy vemos que también tiene mucho que sumar al hablar de democracia. ¿Qué nos dice Parodi? Yo creo que como lo entendemos la democracia el día de hoy es indesligable de la Constitución. Yo sí creo que no existe una democracia real sin un diálogo real, ¿no? Y lamentablemente todas las historias constituyentes no han propiciado un diálogo real. Yo a veces digo que la más cercana es la de 1979, pero ni así, ¿no? Porque siguió siendo solo partidos políticos, ¿no? No organizaciones sociales y no otras naciones, digamos, ¿no? No otras etnicidades tampoco. Pero yo sí creo que esto que queremos ser, ¿no? Una democracia real, plena, en donde realmente la voz de todos se ha escuchado, es indesligable de una constitución con estas características, ¿no? Diálogo de todos, representación real. Hay quienes defienden la democracia como sistema de gobierno, y con ellos y ellas tendremos en este podcast siempre mucho en común. Por eso mismo, defendemos el derecho de todos y todas a participar activamente en el devenir de su país. Constitución es una palabra que se relaciona directamente con democracia, pues supone hablar desde la colectividad. Un referéndum que permita que la ciudadanía se exprese, por tanto, no debería darnos miedo. Todo lo contrario, debería ser un ejercicio aceptado para testear realmente los cambios de época que reflejan nuestras sociedades. Hablamos de procesos que son en realidad salidas posibles a periodos de crisis, sirven para contener demandas no resueltas y para oír a quienes han estado históricamente fuera de los espacios de escucha del poder. ¿Dónde queda la representación de quienes la consideran un tema clave si no se produce una consulta? ¿Es realmente inteligente cortar el debate antes de que ocurra que permitirlo para alcanzar acuerdos que delineen un horizonte más representativo de lo que queremos ser en el Perú? Tal vez estas preguntas nos lleven a mejores respuestas. Mientras tanto, nos quedamos con una palabra que, como vemos, no solo está en disputa, sino que tiene una carga histórica y política vinculada siempre con la incorporación de nuevas demandas, de nuevos actores políticos y en la búsqueda por ensanchar derechos y representatividad en igualdad de condiciones.
La Batalla de las Palabras es un podcast producido por Nuestra América TV, con el apoyo de Latindad. En la producción ejecutiva está Carlos Bedoya, en el sonido Fernando Echevarría, en la coordinación Omar Olivares y en las redes sociales Cristian Peralta. En la producción Jaime Rodríguez. Yo soy Laura Arroyo y nos escuchamos la próxima semana para seguir buscando la palabra justa. But when you talk about destruction